Presidente Tayano. Gracias, señorita presidenta, compañeros legisladores. Bueno, creo que no cabe duda que es muy grave lo que estamos enfrentando como país, y no solo en cuanto a las consecuencias económicas, sino también a lo que está pasando con esta incertidumbre con la salud mental del pueblo ecuatoriano. Y es importante también preocuparse de aquello. Y definitivamente hace falta mucho más que solidarizarnos con los ciudadanos y con el país en razón de lo que estamos enfrentando. Y precisamente esta Asamblea tiene que dar no solo acciones concretas, sino en razón de la seriedad y de la importancia de este tema, poner las cosas en su lugar. Hoy nuevamente estamos haciendo en materia energética lo que nos corresponde, lo que está dentro de nuestras atribuciones, que no es menor cosa, sino también, nuevamente, ante una ley enviada por el Ejecutivo, procesarla, tratar de mejorarla y aprobarla el día de hoy. Pero tenemos que ser claros con el país. Todas las soluciones, todo lo que se ha discutido esta mañana y tarde es insuficiente para el momento que estamos atravesando, porque hoy el país demanda y requiere inmediatamente soluciones. Y esas soluciones, lamentablemente, no las tenemos porque, por un lado, el gobierno dejó de gestionar en 11 meses de labores, que no es menor cosa ni poco tiempo, lo que tuvo que hacer. Y por lo tanto, nosotros nuevamente tenemos que exigir que haga su trabajo el Ejecutivo y que gestione, que resuelva y que invierta lo antes posible. Y desde esta bancada, vamos a ser absolutamente claros, estamos respaldando la ley y vamos a votar por su aprobación en razón de todos los conceptos que nuestro compañero Jorge Acaiturri, que dicho sea de paso es integrante de la comisión, acabó de señalar. Pero es importante, decía yo, la claridad. Y sí, este gobierno no puede ser responsable de lo que heredó, pero sí es responsable de lo que no ha hecho en alrededor de 11 meses de gestión. Y definitivamente aquí no hay otra explicación a la poca comunicación, a la comunicación contradictoria y a las imprecisiones, que señalar con claridad, y hay que decirlo, que este gobierno no solo que no estaba preparado para enfrentar esta crisis, aunque la conocía, sino que no nos quiere decir la verdad simplemente por cálculo político. Y más allá de que la ley va a ser aprobada, compañeros, brevemente, porque creo que ha sido claramente debatida, si queremos verdaderamente aportar hay que hacer tres cosas. No podemos quedarnos callados y hay que exigir y hacer lo que tengamos que hacer como Parlamento para que el gobierno diga hasta cuándo va a durar esto, porque no tenemos una fecha cierta. Hay varios criterios encontrados y eso es fundamental para podernos planificar como país y tener medidas de contingencia. Y lo segundo, tal cual como pasó cuando enfrentamos la pandemia del COVID-19, tenemos que hablar de las soluciones de alivio económico. No podemos pensar en enfrentar esta crisis si no traemos aquí al gobierno para que le diga al país qué van a proponer, por ejemplo, con las personas que no van a poder pagar la afiliación a la Seguridad Social, entiéndase, por ejemplo, su afiliación voluntaria. ¿Va a existir una moratoria para aquellos? ¿Qué va a pasar con las personas, con los comerciantes, con los emprendedores, con el sector productor de este país, agroexportador también, que no pueda cumplir sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas? Otra metida de mano más al bolsillo, juicios coactivos, embargos, eso va a ocasionar más despidos. Entonces es fundamental, no podemos tratar esta ley si no ponemos sobre la mesa de discusión los alivios económicos que necesariamente tienen que venir propuestos por parte del Ejecutivo. Es fundamental que como Parlamento tomemos la bandera en este sentido, porque los ciudadanos quieren más que letras, quieren más que un código, quieren palabras, y ya sabemos que lo que hoy vamos a aprobar, sí, es el inicio de partida para un marco jurídico regulatorio claro a largo plazo, a mediano plazo, pero necesitamos soluciones inmediatas. Y para algunos que están preocupados, el concepto que tiene la Ley Orgánica de Energía Eléctrica no se está perdiendo, porque básicamente lo que estamos mejorando, porque todas las disposiciones sobre las que estamos discutiendo ya estaban en vigencia con esta mal llamada Ley No Más Apagones. Lo que hacen, por un lado, es tratar de abrir la posibilidad a que el privado se incorpore a generar sin mayor complicación
pero el Estado no pierde la capacidad de control, ni menos aún la capacidad regulatoria. Por eso es importante también señalarlo. Y finalmente, y esto sí es obligación del Parlamento, la muletilla de que yo no soy responsable, pero fueron responsables los gobiernos pasados, sí. Vamos a ponerle nombre y apellido. El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, nos tienen, entre otras cosas, sumada a la negligencia, a la indolencia del gobierno actual, que también es responsable, nos tienen viviendo la situación que estamos viviendo. Pero, compañeros legisladores, por haberse dejado de ejecutar los planes operativos de todas las empresas, tanto de generación como de distribución, se han generado millones de dólares en pérdidas. Y eso también ha generado la compra de energía cara a países extranjeros. Y por lo tanto, señorita Presidenta y compañeros asambleístas, no en esta ley, pero este Parlamento tiene que resolver, exigir que el Contralor General del Estado practique un examen especial al sector eléctrico para que los responsables, los que no han hecho su tarea en estos 2 gobiernos y en estos 10 meses de gobierno, queden claramente individualizados, porque les recuerdo que la omisión también tiene una sanción y que esa omisión tiene al país sumido en la más grave crisis, apagados 16 horas y probablemente entre 17 y 20, y no pueden pasar cantando. Y nuestra competencia es fiscalizar, y por eso es importante que este Parlamento le exija al Contralor para que se individualicen periodos, gestiones fallidas, nombres y se establezcan responsabilidades pecuniarias, porque aquí alguien tiene que pagar la factura, porque no puede resultar que solo sean los ciudadanos que pierden empleo, porque cierto es que mientras aquí estamos discutiendo esta ley acaloradamente, afuera se pierden miles de empleos, cientos de emprendimientos, de empresas, de fábricas están paralizando o acortando su jornada laboral. Y de eso, ¿quién se va a hacer cargo? Tiene que tener esta crisis rostros, tiene que tener nombres y apellidos y fundamentalmente responsabilidades para que el Estado pueda repetir en contra de esas personas. Alguien decía, ¿quién le va a pagar a los ciudadanos la factura de sus electrodomésticos cuando se quemen o se dañan por las variaciones de voltaje? Ahí están, ahí hay un camino, ahí pueden haber nombres que pueden responder y necesariamente tenemos que hacerlo eso. Y finalmente, aunque para algunos menos importante, no nos podemos olvidar de que esta misma Asamblea, una de las primeras leyes que aprobó fue la Ley de Salud Mental. Aquí solo discutimos acerca de la economía. Ustedes saben cuál es la afectación y el golpe a la salud mental de los ecuatorianos, de los niños, de los jóvenes que tienen que hacer deberes en un centro comercial, en un carro, de las personas que están enfermas de ansiedad, del estrés, del que está perdiendo el trabajo, del que no sabe si va a comer mañana. Tenemos que exigir que también pase por aquello y que así como hay que exigir un plan de alivio económico, hay que exigir que haga algo, por lo menos algo. El Ministerio de Salud se preocupe de las consecuencias que en materia de la afectación a salud mental está dando esta crisis. Finalmente, Presidenta, compañeros legisladores, ratificamos como bancada de la CES y aliados nuestra votación favorable al proyecto de ley que estamos debatiendo. Gracias.